Bienvenidos juristas a la primera ley de contrato de trabajo argentina comentada en video totalmente gratis para vos. Recordá que esta ley de contrato de trabajo comentada está auspiciada por la Academia de Juristas. La Academia de Juristas es el lugar donde te enseño a vos a convertirte en un gran abogado laboralista. Pero más de eso al final de este video, porque ahora vamos a hablar del artículo 1 de la ley de contrato de trabajo. Esta información vale millones. Y te la voy a regalar. Y nos acompaña este hermoso pizarrón virtual donde vamos a ver la ley de contrato de trabajo y vamos a estudiar el mismísimo artículo 1. Como verás, el artículo 1 nos habla de las fuentes del derecho, o sea, de las fuentes del contrato de trabajo y la relación de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, imagínate que es de dónde viene el derecho. O sea, imagínate que viene Juan a preguntarme a mí ¿cuánto me corresponde de vacaciones? Yo tengo que buscar esa respuesta en algún lado. Ese algún lado es una fuente de derecho. Por ejemplo, la ley. Y voy a empezar criticando con amor esta hermosa ley porque hay un par de cosas que tenemos que decir. Primero que nada, todo esto es enunciativo, no es taxativo. ¿Qué quiere decir en castellano? Que hay más fuentes del contrato de trabajo, hay más fuentes del derecho que estas. Por ejemplo, si leemos acá, dice esta ley: por las leyes y estatutos profesionales, las convenciones colectivos o laudos con fuerza de tales, la voluntad de las partes, los usos y costumbres. O sea, hay un montón de cosas que nos están faltando. Ni más ni menos, nuestra Constitución Nacional, el mismísimo artículo 14 bis, donde yo hablé de esto un montón de veces en YouTube y te voy a dejar los videos acá que están buenísimos. Y no solo eso, hay un montón de tratados que tienen jerarquía constitucional de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales que tampoco están nombrados en este artículo 1. Sin hablar que no menciona la jurisprudencia, ni la doctrina. Pero bueno, repasemos las fuentes del derecho del trabajo y por qué son tan importantes. Y sobre todo, hablemos un poco de lo difícil, que tiene que ver con la prelación de normas. O sea, qué normas se aplican cuando hay muchas que hablan de lo mismo. Que eso, la verdad, complicado. Primero que nada, esta ley se refiere a la ley de contrato de trabajo, la 20.744, ya tiene sus lindos años, pero piensen que tiene un montón de modificaciones. El peor error que podemos cometer al principio es leer una ley vieja. Tengan en cuenta que la ley 20.744 se va modificando a lo largo del tiempo, parche sobre parche sobre parche, así que es muy importante que siempre estudies de una ley actualizada. Y algo que me vuela la cabeza como laboralista es qué pasa cuando viene una reforma y perjudica o vulnera los derechos que están adquiridos. O sea, ¿qué pasa cuando hay una reforma que perjudica a los trabajadores? Porque de acuerdo al principio de progresividad esto no se podría hacer, pero en la historia argentina pasó más de una vez, por ejemplo con la dictadura. Pero bueno, eso es algo muy complejo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando se modifica la ley, para bien o para mal, y cuáles son las consecuencias? Lo que sí es muy importante cuando estudiamos la 20.744, estudiarla actualizada. Ojo con leer libros o leyes viejas. También el artículo habla de por las leyes y estatutos profesionales. Acá tenemos que hablar un montonazo, no lo vamos a hacer, de qué significa la ley en la Argentina. Es un concepto que la verdad da mucha tela para cortar. Pero, para resumirlo, digamos que las leyes son las normas jurídicas, pero ten en cuenta que cada ley tiene su procedimiento. O sea, no es lo mismo una ley emanada del Congreso Nacional que una ley provincial, que un decreto ley emanado por el Poder Ejecutivo. Hay distintas cosas que llamamos ley. Y lo loco es que no solo se van a aplicar las normas, llamémosle, laborales, sino que capaz cualquier ley general también se va a aplicar, como pasa con la ley antidiscriminatoria, la 23.592, o como pasa cuando el Código Civil define qué es una obligación solidaria, por ejemplo. ¿Y qué son los estatutos profesionales? Básicamente es cuando el legislador dice, che, a este porcentaje de la población quiero que se le aplique una norma distinta. Entonces voy a hacer una ley especial para regular a esos trabajadores. Estas leyes especiales o estatutos profesionales pueden ser, por ejemplo, la ley 22.250 que habla del estatuto de la construcción, o también la 26.844 que habla del servicio doméstico o el personal de casas particulares. Estas leyes particulares o estatutos están destinadas solo para regular a esa porción de la población, a esa actividad en particular. El gran lío es cuando la ley de contrato de trabajo dice algo y el estatuto dice otra cosa y nosotros nos preguntamos ¿qué ley se aplica? Y eso es lo que vamos a ver al final de este video. Pero antes recordad que también los convenios colectivos de trabajo pueden regular mejores derechos para los trabajadores. Un convenio colectivo de trabajo es una norma que se crea a través de la voluntad de los sindicatos y la voluntad de los empleadores
se ponen de acuerdo, someten eso al Estado, el Estado dice, che, eso está bueno lo que dicen, y le da efecto erga omnes. ¿Qué? Esto lo que significa básicamente es que la norma adquiere eficacia de ley. O sea, es como un contrato entre el sindicato y la empresa, pero después, una vez que el Estado homologa, ese contrato se aplica para toda la actividad. O sea, ese convenio colectivo que firma, no sé, el sindicato de comercio con las cámaras empresariales que hacen al comercio, de repente se aplica en todo el país. ¿Por qué? Porque lo firmó un sindicato que tiene ámbito en todo el país. Lo cual es muy fácil de decir, pero es bastante complicado de explicar y de aplicar, porque pensá que en la Argentina hay miles y miles de convenios colectivos, porque por actividad o por territorio o etcétera, etcétera. O sea, es un tema muy complejo que lo hablé en este video que te dejo para que veas en otro momento. Videón, no te lo puedes perder, videón. Y seguro te estás preguntando, jurista, ¿qué es un laudo? Bueno, básicamente, cuando no hay acuerdo, a veces las partes pueden someterse a un arbitraje y ese árbitro, en vez de dictar una sentencia, dicta un laudo. Y ese adquiere como fuerza de sentencia, digamos. Si bien hay un montón de normas que actualmente permiten el arbitraje, tanto para resolver conflictos privados como públicos o colectivos, lo cierto es que esto casi ni se usa. Por otro lado, la ley nos habla de la voluntad de las partes. Esto es clave, pero es difícil de probar muchas veces. ¿Por qué es difícil de probar? Porque imagínate que vos querés empezar un nuevo trabajo y tu empleador te dice, hey, te voy a pagar 1.000.000 de pesos al mes. Y vos, uy, buenísimo. Y de repente llega fin de mes y no te dan el 1.000.000 de pesos. Él estaba obligado, porque se obligó a pagarme 1.000.000 de pesos. Eso es fuente de derecho. Ahora, yo tengo que probarlo. Si tengo un contrato firmado que dice que me va a pagar 1.000.000 de pesos, genial. Pero si no tengo un contrato de trabajo firmado que diga que me van a pagar 1.000.000 de pesos, no es lo mismo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la voluntad de las partes sí es fuente de derecho y sí la vamos a poder invocar. Aunque, bueno, vamos a tener que pensar en la prueba también. Y algo muy parecido pasa con los usos y costumbres. Los usos y costumbres sirven muchísimo en el derecho laboral argentino, en el derecho laboral en general, me imagino. Imagínate que vos te enfermás y que tenés que dar aviso de que estás enfermo, como vimos en ese gran video. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, depende de los usos y costumbres. Si durante 5 años que trabajo en esta empresa, siempre que me enfermé, mandé una foto por WhatsApp, me mandé un mensajito por WhatsApp y todo estaba bien, ahora no puede venir la empresa y decirme, notificaste mal. Los usos y costumbres son clave para establecer, hey, yo tengo derecho a tal cosa porque se viene haciendo así hace mucho tiempo. Para darle una cierta fuerza al reclamo. Por eso cuando atiendo a un trabajador siempre le pregunto bien cuáles eran estos usos y costumbres, cuál era la habitualidad, cuáles eran los hechos, qué pasaba si te enfermabas. Recordando que si bien los reglamentos de empresas son importantes, los usos y costumbres a veces lo son más incluso, porque si ese reglamento no se aplica, va a prevalecer muchas veces los usos y costumbres. Ahora bien, el artículo 1 no habla de reglamentos de empresa, habla de usos y costumbres, pero el reglamento de empresa también es fuente de derecho. Al igual que la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados constitucionales con jerarquía supralegal, los convenios del OIT, la jurisprudencia, que son todos estos fallos básicamente, o sea, qué se dijo en casos similares previos respecto a situaciones determinadas, qué dijo la justicia, qué dijeron los jueces. Y la doctrina, qué dicen los estudiosos, los académicos, los juristas sobre el derecho. Y aunque no lo creas, este video es doctrina. ¡Wow! 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 ¡Eres realmente un genio! Pero, jurista, lo lindo y lo complicado de la rama del derecho laboral es que no hay un orden de prelación entre estas fuentes. O sea, si hay conflicto entre fuentes, no es que se va a aplicar primero la ley, después las leyes y estatutos, después las convenciones, después la voluntad, después los usos y costumbres. No, en derecho laboral no es así. Pero tampoco tenemos que aplicar literalmente la pirámide famosa de Kelsen, de primero la Constitución, los tratados, la ley, etcétera, etcétera. En derecho laboral no es tan así. ¿Qué significa esto? Los que estudiamos derecho laboral hablamos de una hiposuficiencia. Básicamente hablamos que hay una desigualdad entre el trabajador y el empleador, porque el empleador en la relación laboral no es un igual al trabajador, tiene mucho más poder y al tener más poder puede imponer su voluntad, porque si no, andate a la calle y andás a ver cómo alimentás a tu familia. Y como la ley sabe esto, se habla mucho del principio protectorio. Este principio protectorio que se manifiesta de un montón de formas a lo largo de toda la ley de contrato de trabajo que vamos a ver.
Y en este sentido, es muy importante tener en cuenta el principio protectorio cuando hablamos de conflicto de fuentes y qué norma se aplica. Y acá en el pizarrón virtual les puse la famosa regla indubio pro operario en caso de duda a favor del trabajador. Es la regla de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa. La regla del indubio pro operario del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo la vamos a ver cuando veamos el artículo 9. Pero todo esto que acabo de decir no es tan fácil de aplicar en la realidad. Por ejemplo, jurista, la regla de la norma más favorable. Nosotros la leemos y decimos, buenísimo, cuando existen dos normas que regulan algo, el juez tiene que inclinarse para la más favorable para el trabajador. Buenísimo. Pero no es tan así. Porque hay autores que dicen, no, pará, cuando hay una ley especial, esta ley especial se va a aplicar antes que la norma general. Entonces, la 22250, este estatuto de la construcción, lo vamos a aplicar antes que la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Pues está regulando una situación especial. También a veces se complica con el artículo 7 de la 14250, que establece básicamente que un convenio colectivo no puede afectar condiciones más favorables a los trabajadores estipulados en sus contratos de trabajo, que esto lo vamos a ver en armonía cuando veamos el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo. Además, sin contemplar que tenemos que considerar el conjunto de normas en los términos del artículo 9, que ya lo vamos a ver, porque no hay que analizar normas en aislado y aplicarlas a lo Frankenstein, sino que hay que aplicar toda la institución para ver de qué fuente estamos hablando. Pero no te preocupes, jurista, porque esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos el artículo 9. Lo que quería que entiendas es que si bien estudiar y entender las fuentes del contrato de trabajo es un trabajo, el trabajo más difícil para el operador jurídico, para el jurista, es ver la relación entre las fuentes, cuál se aplica frente a la otra en cada caso en concreto. Por esta misma razón, si viene Juan y me pregunta ¿cuántos días de vacaciones me corresponden? Yo no le puedo responder. O sea, le podría decir, poné vacaciones en YouTube y mirá mis videos. Pero ¿por qué digo que no le podría responder? Porque si bien la ley de contrato de trabajo se le aplica a un montón de trabajadores, lo cierto es que hay normas especiales que se aplican que capaz son superadoras. Por ejemplo, los encargados de propiedad horizontal, o sea, los encargados de edificios, tienen más vacaciones que el régimen general de la ley de contrato de trabajo, porque tienen vacaciones en días hábiles. Entonces, ojo, en derecho, para responder no solo necesitamos conocer las fuentes, sino la prelación y articulación entre las mismas. Y hablando de normas que no se aplican a todo el mundo, en este video vamos a hablar del artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, que es el artículo que determina cuándo se aplica la ley de contrato de trabajo. Porque, por ejemplo, la ley de contrato de trabajo no se le aplica a todos los empleados estatales. Pero antes... ¡Jurista! ¡Pará! ¿Sabías que este video está auspiciado por la Academia de Juristas? ¿Querés ser laboralista? ¿Estás a punto de recibirte o te acabas de recibir de abogado y pensás que te faltó práctica en la facultad? ¿Tenés miedo de recibirte de abogado pero no ejercer esta hermosa profesión? ¿Querés ejercer la abogacía? ¿Querés ser laboralista? No te preocupes, porque la vida te da problemas. Yo soy jurista y te doy soluciones. ¿Qué? ¿No sabes armar un telegrama laboral? No te preocupes, porque no solo te enseño paso a paso cómo hacerlos, cómo pensar como abogado, sino que también te dejo que te descargues los míos sin ningún costo adicional. ¿Qué? ¿No sabes armar una liquidación laboral? No te preocupes. No solo te enseño paso a paso cómo armar una liquidación laboral, sino también te dejo que te descargues todos mis modelos para liquidar en cuestión de minutos, totalmente sin ningún costo adicional. ¿Qué? ¿No sabes hacer una demanda laboral? No te preocupes, no solo te enseño paso a paso cómo hacer una demanda laboral, sino que te dejo que te descargues todos mis modelos de demanda. ¿Qué? ¿Aún así tenés dudas? No te preocupes, porque te vas a poder unir un grupo de WhatsApp de juristas en tu situación y vas a aprender muchísimo de sus errores y de sus aciertos. ¿Qué? ¿Aún así tenés dudas? No te preocupes, todos los martes del año a las 7 de la tarde nos vamos a juntar a resolver esas dudas que tengas, salvo términos y condiciones, salvo feria, feriado o enfermedad o cosas así. Mira los términos de condiciones abajo. ¿Qué? ¿No podés los martes? No te preocupes, vas a poder ver todas las clases grabadas. Así es, en cualquier momento, mientras tengas internet, vas a poder ver una y otra vez las clases para que aprendas paso a paso a tu ritmo. Todo esto funciona como una membresía muy económica. Es como Netflix, pagás por mes y tenés un montón de beneficios como todos los que te acabo de nombrar. Ya hay más de 100 horas de clases grabadas en la academia. Los precios son súper económicos y se van actualizando de acuerdo a la inflación y de acuerdo a lo que determine la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y el Colegio Público de Abogados cuando se refieren a Luma.
Te dejo todo en los términos y condiciones para que veas de qué estoy hablando. No pierdas tiempo, jurista, el tiempo es hoy. Mientras antes aprendas, antes vas a poder cobrar tus primeros honorarios. El momento de cambiar tu vida es ahora. No dejes tu vida pasar, jurista. Hiciste clic en el lugar indicado.